Aquí empieza Inclusión, una cultura educativa para todos. Bienvenidos al segundo encuentro, Educación Inclusiva, Familia y Discapacidad. Empezaremos este segundo encuentro amenizados por los acordes de la canción del árbol, composición original del maestro Juan Pablo Rodríguez Mendoza, profesor del programa de Educación Artística de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Lo interpretan Laura Margarita Salas en primera voz y Maylein Laguna en segunda voz. Un ritmo de bambuco original para todos nosotros desde Neiva, Huila, Colombia, Suramérica. Majestuosa, expresión pura de vida, refugio del peregrino, cuando insolado camina, silba el viento en tu ramaje, cuando sopla con vigor, polifonias que se enredan con el aura de tu veredor. Expresión pura de vida, refugio del peregrino, cuando insolado camina, silba el viento en tu ramaje, cuando sopla con vigor, polifonias que se enredan con el aura de tu veredor, melodías de espiral en la madrugada se oyen cuando llega el día. Van canturreando las trinos, cantan las aves cuando en tu follaje anidan. Tú floreces y perfumas con aroma sugestivo de frutos inagotables, la floresta y la campiña. Tu presencia majestuosa, expresión pura de vida. Y perfumas con aroma sugestivo de frutos inagotables, la floresta y la campiña. Tu presencia majestuosa, expresión pura de vida. Tu presencia majestuosa, expresión pura de vida. Muchas gracias al dúo Canela por su gentil colaboración a este programa. Hola, cordial saludo. Somos educadoras especiales colombianas. El día de hoy trabajaremos el tema familia y discapacidad. Finalmente nos estarán acompañando varios especialistas en salud para resolver las dudas e inquietudes más frecuentes. Un saludo fraterno para CME Online, la radio para los profesionales de la salud de habla hispana alrededor del mundo. Cuando hablamos de educación inclusiva, nos referimos a un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Su objetivo principal es promover el desarrollo, aprendizaje y participación con sus pares de la misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación, rechazo o exclusión alguna. La educación inclusiva garantiza en el marco de los derechos humanos los apoyos, ajustes razonables
y eliminación de barreras a través del fortalecimiento de las prácticas políticas y prácticas culturales en el entorno educativo. TIPS de educación inclusiva pretende describir diferentes estrategias pedagógicas por cada una de las poblaciones históricamente vulneradas. También desarrollaremos aspectos importantes a nivel familiar, emocional y social. En primera instancia, vamos a dialogar respecto a dos actores importantes dentro del proceso inclusivo. Estos son los maestros y la familia. Educación. Según Freire, la educación es un arma vital para la liberación del pueblo y la transformación de la sociedad. El primer interrogante que suscita en Tips de Educación Inclusiva es: ¿por qué es fundamental hablar del desarrollo psicosocial en las personas con discapacidad y sus familias? El desarrollo psicosocial inicia con la vida misma. Esta se establece de los 3 a los 6 años, fortaleciendo el desarrollo emocional y el sentido del yo. Esta es una herramienta fundamental para el inicio de la etapa escolar. Aquí nos basamos de los autores Papalia y Doskin, del 2010. La autodefinición del desarrollo es diferente de acuerdo a la cultura donde se desarrolla el niño. Las conversaciones cotidianas y todas aquellas culturas y creencias nos hacen definir nuestro yo. Por ejemplo, los estadounidenses estimulan a sus hijos en aspectos independientes del yo, respecto a la individualidad y a la autoestima. En cambio, la cultura oriental fortalece la interdependencia a través de la autoridad, la conducta apropiada, el sentido de pertenencia y la humildad. Las prácticas de crianza influyen en el desarrollo tanto que la disciplina puede ser una herramienta poderosa para la socialización, tanto que el refuerzo positivo, como el castigo aplicado con prudencia, puede ser una herramienta apropiada de disciplina en el contexto de una relación positiva entre el padre y el hijo. Pero, ¿cómo se llevaría a cabo lo anteriormente dicho si nace un hijo con discapacidad? Soy de Asunción, Paraguay. Tengo un hijo de 6 años con discapacidad. Él nació con el síndrome de Down. Este síndrome trajo consigo varios problemas de salud para él. Desde que nació prácticamente él se internaba. Se operó ya de un shunt del hígado. También se operó del corazón. Estuvo en terapia intensiva 3 veces con intubamiento. Pero esto no le limitó a él para asistir a un taller escuela que es como una guardería y una escuela del lugar donde trabajo. Desde los 1 añito hasta los 5 que hizo el preescolar. Durante todo ese tiempo él pudo desarrollarse y aprender muchísimas cosas. Le ayudó mucho el asistir a esas clases, porque a pesar de que no asistía todos los días, porque generalmente se internaba o tenía estas operaciones fuera de nuestro país, porque él se operó en la Argentina, no acá en Paraguay, entonces teníamos que viajar. Igual él perdía clases y desde donde estábamos sus profesoras le enviaban trabajitos para que él pueda hacer donde estábamos nosotros, ¿verdad? Y nos ayudó muchísimo, a él más. Pero este año, antes de la pandemia, yo había decidido ya no enviarle a la escuela. Él pasó al primer grado y yo decidí no enviarle por varias razones. Una de ellas es su salud, porque él no camina todavía teniendo ya 6 años. Tiene un problema de las caderas. También debe operarse del esófago, una parte del estómago y hacerse una gastrotomía. Su situación es un poco delicada porque él no es independiente. O sea, si es que va a ir a una escuela pública o a una escuela privada, tiene que irse una persona a cuidarle a él. Eso incurre en gastos para mí que yo no dispongo en este momento, porque la persona que le va a cuidar es como una niñera y también como una profesora que va a tener que ayudarle, ¿verdad? Y también es un poco complicado porque, como ya les dije, él no es independiente. Él usa pañal y todavía no habla muy bien. Entonces es un poco más complicado para nosotros.
Y aparte que este año ya hubo el tema de la pandemia, entonces más todavía no pude enviarle, ¿verdad? Y ahora cuando él ya pueda asistir, o sea, operarse y caminar, yo le voy a enviar a la escuela. Pero es un poco difícil ahora mismo con el tema de la salud. Y porque en mi país hay escuelas y colegios inclusivos, pero acá también hay, o sea, es obligatorio también la enseñanza aquí y gratuita en algunas escuelas. Pero eso conlleva también gastos, aparte de que por más que sean gratuitos, ¿verdad? Conlleva gastos extras. Y, pero desearía que mi hijo asistiera a la escuela porque a él le ayuda mucho. Yo me di cuenta todo el cambio que él tuvo. Él fue más independiente en el sentido de que él sabe las letras, conoce, entiende muchas cosas. Y eso fue gracias a la ayuda del lugar donde él asistió. Y, y vamos a ver qué pasa más adelante, ¿verdad? Pero es un poco difícil entre la salud, la discapacidad y, y la enseñanza, la educación. Es un poco difícil para una mamá. Yo soy madre soltera, entonces se me complica un poco más también. Toda familia antes del nacimiento de su hijo lo idealiza, lo visualiza, su presente, su futuro, qué será de él. Las expectativas llenan el alma, pero al nacer un hijo con discapacidad se pierde el imaginario de ese hijo tan deseado. La noticia del diagnóstico afecta a toda la familia, obligándola a repensarse en sus roles. La incertidumbre de qué pensarán los demás miembros de la familia es aún peor para ellos. La confusión en los sentimientos de culpabilidad, de rechazo o aceptación se hacen uno solo. Traemos a colación a un actor Cornejo, quien afirma que el proceso de duelo inicia desde el momento que el especialista informa a los padres de la discapacidad existente en el bebé. Inclusive, algunos otros padres no cuentan con la misma suerte y transitan por varios especialistas para que le informen el diagnóstico de su hijo. Es por esto que fomentar el vínculo entre madre, padre e hijo es fundamental para el desarrollo psicofísico del niño. Sus padres, al aceptarlo, harán todo lo posible por brindarle una vida plena. Cada duelo depende de la manera como la familia perciba y afronte la discapacidad. Esto va de acuerdo con la información que reciba respecto a la discapacidad de sus hijos. La inclusión. La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, educación en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. UNESCO 2005. El segundo interrogante que hace Tips de Educación Inclusiva es: ¿qué sucede con la familia ante la discapacidad? La familia tiene cambios abruptos en sus roles. Cada miembro de la familia es diferente. Por tal razón, cada uno asume el concepto de discapacidad de la mejor manera que puede. Al interior de la familia ocurren una serie de cambios y ajustes que, aunque son contemplados en todas las familias, aquí la intensidad es mucho más alta y los niveles de exigencia en el rol de cada uno ponen a prueba las expectativas. Por ejemplo, los gastos económicos aumentan, al igual que los cuidados de la persona con discapacidad, dividiendo así las responsabilidades. En la mayoría de los casos, uno de los padres siempre queda en casa, centrado toda su existencia en el cuidado y en la protección, olvidándose incluso de su vida misma, de su intimidad, de su desarrollo social, laboral e incluso de sus demás hijos. Frente a estos cambios que enfrenta la familia, existen unos problemas que se evidencian en cada uno de los ciclos vitales. Según los autores tanto los padres de familia como los hermanos de las personas con discapacidad
pasan por una serie de alteraciones en las siguientes etapas del ciclo vital. En la etapa de los 0 a los 5 años, los padres intentan buscar un diagnóstico como un proceso de duelo en la etapa inicial. Y obviamente la primera etapa del proceso de duelo es la negación, en donde ellos se enfrentan un sentido de culpa e intentan identificar algunas actitudes positivas. Con los hermanos sucede que los padres tienen menos tiempo para ocuparse de sus necesidades, manifiestan celos por disfrutar de menos atención de sus padres. De los 6 a los 12 años se establecen rutinas y se busca una educación para la atención de los hijos con discapacidad. Los hermanos, en cambio, sienten menos recursos para las actividades familiares, para actividades que disfrutan al aire libre. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, ir a una piscina, algo muy habitual. Pero si el chico, el niño con discapacidad no puede ingresar a una piscina o el clima le afecta, obviamente ese paseo no se podrá realizar. Entonces hay algunas cosas que se clausuran dentro de la familia. Barrera de aprendizaje. Es la dificultad que tiene alguna persona para aprender de la misma manera que los demás en general. Se ve afectada su comprensión lectora, el uso de las reglas ortográficas, interpretar las normas escuchadas, hablar correctamente, realizar raciocinios y desarrollar pruebas matemáticas. De los 12 a los 21 años inicia el enfrentamiento al rechazo y al aislamiento. Se inicia la formación laboral y la preocupación del futuro de la persona con discapacidad. Todo lo anterior acompañado de los cambios físicos y emocionales. Los hermanos de los niños con discapacidad enfrentan una posible estigmatización o vergüenza, dado que tienen que participar en programas de entrenamiento, en programas terapéuticos, inclusive a acompañarlos en actividades escolares cuando sus padres no pueden estar. En la edad adulta se busca la independencia de la persona con discapacidad y se intenta que ésta interactúe con otros. Los hermanos tienen posibles responsabilidades en asuntos económicos y deben resolver inquietudes sobre posibles implicaciones genéticas. Algunos de ellos se preguntan, bueno, en mi genética, cuando yo vaya a tener un hijo, mi hijo también tendrá la discapacidad de mi hermano, o los hijos de mis hijos podrán también tener algún tipo de discapacidad. Bueno, en este sentido, la familia se enfrenta a muchos retos imaginados, a muchas cosas que ellos no esperaban y que de alguna manera requieren de muchísimo apoyo de la comunidad y del Estado. Hay un libro muy bonito que fue elaborado en una investigación de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde ellos expresan, los autores Manjarres, León Martínez y Gaitán, que de esta forma en la medida en que la familia se fortalezca y asuma la discapacidad como un desafío compartido por todos y cada uno de sus miembros, puede encontrar y poner en marcha de la mejor manera y poder afrontar e incluso crecer y fortalecerse a partir de esta vivencia. Una de las herramientas que con mayor frecuencia se utiliza es la espiritual, como guía y luz en la oscuridad. Esto lo habla un autor llamado Cornejo. Una segunda herramienta para enfrentar los desafíos de un hijo con discapacidad es la resiliencia, la cual, como la afirma el autor Márquez, esta ayuda a mantener una actitud positiva en las personas, confiere una confianza para asumir nuevas responsabilidades en el trabajo y en la vida personal. Esta ayuda que impele a que se arriesgue en la vida en el sentido de buscar nuevas experiencias estimulantes al autoconocimiento, saber más sobre sí mismo y usar conectarse de forma más fuerte a los otros. Discapacidad. La persona o estudiante con discapacidad se define como un individuo en constante desarrollo y transformación,
que cuenta con limitaciones significativas en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial, que al interactuar con diversas barreras actitudinales derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre otras, estas pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad de oportunidades e igualdad de condiciones. ONU 2006. El tercer interrogante que hace Tips de Educación Inclusiva es: ¿por qué es importante el duelo en la discapacidad? La resiliencia ayuda a las familias de las personas con discapacidad a utilizar sus recursos internos para lidiar con las problemáticas de la vida, aprendiendo de los errores, persistir en los sueños y manteniendo las metas claras. Podemos definir el duelo como un proceso doloroso normal ante la elaboración de una pérdida en donde se valora la importancia y se soporta el sufrimiento y la frustración producto de la ausencia. Queremos invitar a los padres de familia a vivir y cerrar las fases o momentos del proceso de duelo. Y aquí queremos compartir con ustedes algunas de las situaciones que se viven al interior de la familia. Una de ellas es la depresión. La depresión es entendida como una tristeza crónica que invade a toda la persona y afecta las relaciones que establece con los otros, incluido el hijo. Sentimientos de culpa hacia sí mismo y hacia el otro, el cual depende de ciertas asociaciones internas o inconscientes frente al rechazo o al deseo de muerte del hijo, en los casos extremos. Tenemos también otra situación como los comportamientos reactivos. Algunos padres, en el intento de esconder a sus hijos, llegan a esconderse en ellos mismos hasta llegar al punto de aislarse de sus amigos y parientes. Otro es cuando se habla del tema de la vergüenza. El desarrollo del hijo, al ser diferente, produce sentimientos de turbación y vergüenza en presencia de otras personas. También vamos a compartir con ustedes lo que es el tema de la continua frustración. Esto hace alusión a la dependencia o al bajo desarrollo que tiene el hijo en el descubrimiento de sus limitaciones. En este caso, el elemento crucial no es el trastorno mismo, sino de la demolición de las expectativas paternas. Además, los padres se enfrentan a la aparición de sentimientos, por una parte, al deseo de entender y proteger al niño, llegando a limitarlo, ¿no? Porque es su propio hijo. Pero por otro lado aparece el rechazo por su limitación. Es igualmente importante el hecho de que este proceso se dé justo en el momento en que el hijo más lo necesita a nivel de la aceptación, protección y apoyo. Es por esto que desde Tips de Educación Inclusiva queremos invitar a los padres a que se den el tiempo de hacer este proceso de duelo, siempre acompañado de los profesionales, que es muy importante para que se haga de la mejor manera y al interior de la familia hayan expectativas de mejora, de progreso y evolución. Saludos cordiales a todos. Soy la psicóloga Natalie Loay Sanina, con número de colegiatura Colegio de Psicólogos del Perú 2230. Estudios concluidos en Maestría de Psicología Clínica y Educativa del Niño y del Adolescente en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Estamos aquí para responder muy gentilmente estas preguntas que nos han hecho llegar respecto a qué recomendaciones nos brindas para el acompañamiento familiar para padres o cuidadores de hijos con discapacidad. Bueno, es importante tener en cuenta ciertas funciones de la familia, para lo cual mencionamos 5 citadas por Freixa en 1993. La función económica, que se trata de proveer recursos. La función de cuidado físico, que se refiere a proveer seguridad, descanso y recuperación. La función de afectividad, que se refiere a la de proveer cariño, amor y estima a la familia. Y así, a su vez, la función de educación, que se refiere a proveer oportunidades de aprendizaje, socialización y autodefinición. Y finalmente tenemos la función de orientación, que tiene más que ver con el hecho de proveer referencias y valores familiares. Tomando en cuenta esas funciones, lo más recomendable es enfocarnos en los siguientes principios para poder actuar de manera activa en el sistema familiar de una persona con discapacidad.
Tenemos el principio de participación social, que propugna el máximo de participación en la sociedad de la persona con discapacidad. A su vez, tenemos el principio de normalización, que se refiere a garantizar que la persona con discapacidad tiene a su disposición los medios que en su entorno son valorados o deseados en general. Asimismo, tenemos el principio de integración. Este principio propugna que no se impide a las personas desarrollar su vida en la comunidad y que los mismos servicios sean efectivamente ofrecidos a todo el mundo sin discriminación. Tenemos también el principio de respeto y promoción de la diversidad o diferencia. Este principio es muy importante por lo siguiente: es un principio en donde todos tengamos cabida con los mismos derechos. Sin embargo, esa sociedad no podrá estar compuesta de seres uniformes, cortados por un mismo patrón. Desde este principio se reivindica el derecho a la diferencia y se cree que todos estos colectivos sin cabida en esta sociedad son portadores de valores, pautas de comportamiento y propuestas de inestimable valor. Todas y todos tenemos los elementos necesarios para seguir construyendo esa sociedad participativa e inclusiva que queremos. Y por cierto que son de muchas formas y de muchos colores. Debemos sentirnos orgullosos por la diferencia propia de la humanidad. Tenemos el siguiente principio, que es el principio de competencia, en donde la persona es competente para dar una respuesta a sus necesidades. Todos podemos aprender, cambiar, desarrollarnos. Y todos necesitamos de los otros para poder dar respuesta a nuestras necesidades. Toda persona tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a optar a arriesgarse y autodeterminarse. En conclusión, podemos ver que la familia, si quiere apoyar a un padre, a una madre o algún cuidador que tenga a su cargo una persona con discapacidad, en principio debe aceptar que la humanidad como humanidad es diversa y dentro de esa diversidad se incluyen las personas con discapacidad. Lo que se busca es normalizar lo anormal, entender que la humanidad es diferente y la discapacidad es una diferencia más. Cada persona hace su aporte enriquecedor desde su singularidad. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que se debe evitar la autodiscriminación y la autoestigmatización, la autocompasión, que conlleva a una segregación propia del grupo. También debemos reforzar la autoestima de la persona con discapacidad, ya sea un niño o una persona adulta, y también la autoestima de la propia familia. Debemos alternar responsabilidades entre miembros de la familia, propiciando momentos de relax para cada miembro, en especial para aquellos que cuidan con frecuencia a la persona con esta característica. Incluir a todos los miembros de la familia en actividades recreativas, sociales y familiares. Brindar trato igualitario a todos los hijos de la casa. Evitar enfocarnos únicamente en la persona que tiene la característica de discapacidad. Aceptar que son personas diferentes, pero únicas, irrepetibles y muy valiosas. Enfocarnos en lo positivo, en las potencialidades y características positivas propias del individuo. Ofrecer apoyo material y sobre todo moral. Recordemos que es una persona sujeta de derechos y obligaciones como cualquier otra. Por lo tanto, debemos también desarrollar empatía, como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿no? Nos gustaría que nos traten con compasión o que nos reconozcan por nuestras cualidades y potencialidades. Siempre estar dispuestos a aprender nuevas formas de comunicación, es decir, estar dispuestos al cambio. Evitemos correr estos riesgos, que se haga más cargo un padre que el otro, que a los otros hermanos se sientan desatendidos, que los hermanos lleguen a ser de pseudo padres y que la familia se cierre en la relación social. Recordemos que las personas con discapacidad no son superhéroes, son como cada uno de nosotros y así merecen ser tratados. Aquí los tips de educación inclusiva quieren generar unas estrategias de apoyo para la familia. La familia es la primera red que se debe fortalecer para poder participar eficazmente en los servicios y los programas a los que tienen derecho. Tener un cambio de pensamiento frente a las dificultades que se presentan en la vida sin aferrarse a la idea de que no pueden salir adelante, hay que evolucionar en el tiempo y generar una vida mejor para su núcleo familiar.
Queremos invitarlos a nuestro tercer programa en el cual abordaremos el tema El maestro y el estudiante con discapacidad. Muchas gracias. Los esperamos. Despediremos este programa escuchando nuevamente la canción del árbol, compuesta por el maestro Juan Pablo Rodríguez Mendoza, profesor del programa de Educación Artística de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Cantan Laura Margarita Salas en primera voz y Madeleine Laguna haciendo la segunda voz. Muchas gracias, Juanpa, también conocido como El Caleño. Un saludo especial para toda la promoción del año 1991 del Instituto Técnico Superior Angelino Vargas Perdomo de la ciudad de Neiva, y en especial a quienes de esa promoción optaron por la profesión docente como una forma de vida. Majestuosa, expresión pura de vida, refugio del peregrino, cuando insolado camina, silba el viento en tu ramaje, cuando sopla con vigor, polifonias que se enredan con el aura de tu veredor. Expresión pura de vida, refugio del peregrino, cuando insolado camina, silba el viento en tu ramaje, cuando sopla con vigor, polifonias que se enredan con el aura de tu veredor, melodías de espiral en la madrugada se oyen cuando llega el día. Van canturreando las trinos, cantan las aves cuando en tu follaje anidan. Tú floreces y perfumas con aroma sugestivo de frutos inagotables, la floresta y la campiña. Tu presencia majestuosa, expresión pura de vida. Y perfumas con aroma sugestivo de frutos inagotables, la floresta y la campiña. Tu presencia majestuosa, expresión pura de vida. Tu presencia majestuosa, expresión pura de vida.